Días a los que nos miran por los medios, sobre todo a las autoridades federales, locales y a las alcaldías. Muchísimas gracias por escucharnos. Este día el gobierno de la ciudad inaugura 4 esculturas más de las forjadoras de la patria, las heroínas de la patria, que es un verdadero reconocimiento a muchas mujeres que nos precedieron desde el México independiente, luchando por un país libre, democrático, de derechos, un país justo, fraterno, igualitario. Se ponen 12 o 10 nombres o 20, cuando mucho a veces en estas relatorías de mujeres históricas de México, porque no se conocen sus nombres. No se conocen porque hasta hace no muy poco era el jefe de la casa el que tomaba las riendas y era el elemento visible de la familia o de la comunidad para todo tipo de participaciones, desde cuestiones y problemas muy locales hasta aquellas infaustas guerras que tuvimos en el siglo XIX y en la Revolución Mexicana en el siglo XX. Pero esto no quiere decir que esas mujeres anónimas no estuvieran detrás de sus esposos, compañeros, hermanos o hijos acompañándoles. Me gusta mucho hacer hincapié en las mujeres anónimas porque quizá nunca conozcamos sus grandes hechos heroicos, pero el solo hecho de llevar a un marido a un cuartel y encargarse de la familia, cuidar a los hijos, a los nietos y a los hermanos, a los enfermos, ya lo dice todo. Pero tenemos que poner algunos nombres, porque no pueden quedar estatuas sin nombre. Y Carmen Cerdán, que es la primera de la lista, es una mujer para mí invaluable. Ella llegó circunstancialmente a esa aventura llamada sufragio efectivo, no reelección, y quedó viuda en 1913 también de una manera dramática, y como se ha dicho aquí, llevó el luto hasta el último día de su vida. Ella era callada, no necesariamente se hacía notar, creo que no le gustaba, pero su ejemplo de silencio y de profunda convicción para con el movimiento democrático que encabezó su esposo es lo que encomiamos hoy. Juana Belén tuvo que publicar muchos artículos de forma anónima porque tampoco era permitido ni bien visto que una dama escribiese sobre asuntos solo que fueran de cultura o poemas. No era capaz de hacer reflexionar a través de artículos políticos. Trabajó en varios periódicos, como Vesper, como El Hijo del Aguizote, y si se encontraran muchos más sería seguramente con seudónimo. Qué valor de mujeres como ellas de atreverse a incursionar en el periodismo político a sabiendas de que serían señaladas con una lista de epítetos que no podría repetir aquí. Matilde Montoya tiene como mérito el haber sido en efecto la primer médico mexicana y batallar contra la mentalidad machista que permeaba en el gobierno de Porfirio Díaz. Fue tanto el sufrimiento de esa pobre mujer por poder titularse que tuvo que recurrir a la esposa del presidente Porfirio Díaz para suplicar que su examen se llevara a cabo. Porque todas las veces previas que intentó hacerlo, y esto está narrado en una revista muy interesante que se llama La Mujer Mexicana, que se editaba en el gobierno de Porfirio Díaz, ahí está todo. Doña Carmen le suplica a su esposo que por favor esto sea posible. Es otra cara de la lucha de muchas mujeres. Y por último, Sara Pérez Romero Rubio, pues desde luego, ya la mencioné, ¿no? Carmen Cerdán es la última, disculpen. Carmen Cerdán, quizá la más conocida de todas ellas, es esa frágil mujer que se encuentra en la casa de sus hermanos el 18 de noviembre de 1910 para enfrentar a la policía estatal y a las fuerzas federales del ejército, con un valor que quizá solamente en situaciones de altísimo riesgo nosotras estaríamos capaces de hacerlo. Ella cortó cartucho y disparó sola frente a una soledad incomprensible para mí, para defender a sus hermanos. Esto no detuvo la incursión del ejército a la casa de los hermanos Cerdán y fue ella la primera defensora de su familia y de la Revolución Mexicana. Así seguiremos, espero poder acompañarles en el futuro, compartiendo estos trozos de historia de estas grandes mujeres, que hay mucho que decir sobre ellas. Lo más valioso es que creo que algunas veces de manera involuntaria ellas
las recordamos ahora por lo que no dijeron. Así que todas las mujeres de la historia que no sabemos sus nombres, que no sabemos sus méritos fehacientemente, son dignas de ser aplaudidas por siempre. Y ese es mi compromiso siempre, lo he platicado mucho con nuestra jefa de gobierno, encomiar a la mujer anónima, la que hace cosas todos los días de manera heroica y muy comprometida con todo lo que le rodea, su familia, su casa, su comunidad, su estado, su ciudad, su país. Muchísimas gracias. Estimamos el uso de la voz de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Damas y caballeros, a continuación, escuchemos el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Realmente, cuando uno piensa como jefa de gobierno, uno de los legados que puede dejar, habiendo tenido este gran privilegio de gobernar a la Ciudad de México, pues este es un legado que dejamos al pueblo de México, no solo a la ciudad, sino al pueblo de México. Paseo de la Reforma es una avenida que en realidad fue diseñada por el Segundo Imperio, por Maximiliano, pero que después Lerdo de Tejada, entiendo a la muerte de Juárez, le pone el nombre de Paseo de la Reforma en honor a los liberales del siglo XIX. Así que Paseo de la Reforma, en honor a los liberales del siglo XIX, pues tiene un especial símbolo, no solamente en la historia de la Ciudad de México, sino en la historia de México. Y aquí en este paseo, pues había distintas esculturas, estatuas, a hombres, a distintos personajes que construyeron la historia de México. Quizá las únicas mujeres son la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, que en realidad son símbolos de mujeres que representan libertad e independencia. Y ahora, la verdad hay que decirlo, en concilio con la presidenta honoraria del Consejo de Coordinación de la Memoria Histórica y Cultural, con Beatriz Gutiérrez Müller y con José Alfonso Suárez del Real, que por aquí anda y a quien pido un aplauso. Pensamos que era fundamental que en este paseo, en esta avenida que tiene este símbolo histórico de los liberales del siglo XIX y de todos aquellos que lucharon en contra de la invasión francesa, pues que llevara un paseo que también fuera para las mujeres, las heroínas que han forjado la patria de nuestro país. Así que pues es un legado en la construcción de la historia de México y un legado en la construcción de la historia de la Ciudad de México. Como bien han mencionado todas las que me han antecedido en la palabra y a quien quiero además saludar, por supuesto, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, gran historiadora, al frente de este Consejo de la Memoria Histórica, a Alejandra Frausto, nuestra secretaria de Cultura, a quien queremos mucho y además construimos muchas cosas juntas aquí en la ciudad, entre otras el proyecto Chapultepec, Cultura y Naturaleza, a nuestra secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que también queremos muchísimo, y ahora digo además lo que significa Rosa Isela. Por supuesto, a Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia, a Marcela Fuentes, secretaria de la mesa directiva, y también a la magistrada Marta Lucía Elizondo Telles, además de mis compañeras Oliva e Ingrid. Y digo que Rosa Isela es un símbolo, porque no solamente por su historia, una periodista ejemplar, sino
¿quién hubiera pensado que en nuestro país la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana fuera una mujer luchona que nos representa a todas? Y desde aquí también quiero hacer ese reconocimiento pues al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque a veces no lo mencionamos, pero él fue el primero que hizo un gabinete no paritario, mayoría mujeres, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y hoy tiene un gabinete paritario, el primer gabinete paritario, con mujeres al frente, no solo de la Secretaría de la Mujer, o como normalmente ocurre, sino también al frente de los principales espacios del Gobierno de México. Muy rápidamente quiero, además de Matilde Montoya, quien ya nuestra compañera Oliva López habló de ella, mencionar a Sara Pérez Romero, cuya presencia la ubica como una verdadera apóstol de la democracia, junto a su marido Francisco I. Madero, organizando clubes antirreeleccionistas en el territorio nacional, y haber mostrado la entereza y decisión de autorrecluirse en San Luis Potosí cuando el líder fue arrestado, o haber acudido en soledad, tal y como el tirano Huerta se lo exigió, imagínense ustedes, a recoger el cadáver de don Francisco a la penitenciaría de Lecumberri, sepultarlo en soledad y rechazar los ofrecimientos que varios países le hicieron. Doña Sara murió a los 82 años en una muy modesta casa de la colonia Roma de esta ciudad, el 31 de julio de 1952. También sobre la duranguense Juana Belén Gutiérrez Chávez, hay mucho que reconocer de una mujer forjada por la vida, autodidacta, ávida lectora, esposa de un minero al que enseña a leer, colaboradora de icónicas publicaciones como El Hijo del Aguizote, encarcelada infinidad de veces por sus luchas a favor de los mineros, de los pobres estudiantes, fundadora del Club Liberal Benito Juárez, desterrada tras su detención con las hijas de los Flores Magón a Laredo, Texas, fundadora de las Hijas del Anáhuac, exigente demandante del voto femenino, coronela zapatista de fusil y cananas, sindicalista temprana, fundadora del grupo La República Femenina, servidora pública de excepción al frente del Hospital General de Zacatecas e inspectora de educación pública en este estado y en Querétaro. Ella falleció el 13 de julio de 1942. Triste ante el retroceso del cardenismo y sobre todo de la educación socialista que impulsó el general Lázaro Cárdenas. El simple nombre de la poblana Carmen Cerdán la Triste nos remite directamente al inicio de la lucha armada aquel 18 de noviembre de 1910. Actriz fundamental del artero ataque que las fuerzas militares de Díaz desplegaron en contra de la casa familiar al ser delatados como maderistas armados. Prisionera del régimen de Díaz en la cárcel de la Merced, su vocación de servicio le llevó a aprender enfermería, profesión que ejercería hasta su muerte y que no le impidió colaborar con periódicos revolucionarios o fundar la Junta Revolucionaria de Puebla. Murió el 28 de agosto de 1948 en su ciudad natal, en donde desarrolló siempre una discreta actividad a favor de la patria. El ejemplo de estas 4 mujeres revolucionarias, en el más amplio sentido de la palabra, animó la conciencia emancipadora y comunitaria que muchas de nosotras y de nosotros hemos recreado en esta cuarta transformación de la vida pública de México. El reconocimiento de las mujeres en la historia de México no es solo por ser mujeres y haber abierto el camino, es por haber llegado a una posición que reconoce la historia de México. No es solo haber abierto la puerta a otras mujeres, sino haber representado desde la difícil posición que tenían
una historia de independencia, de libertad y de justicia para nuestro pueblo. Así que desde aquí, a todas las mujeres anónimas y a todas las mujeres que hoy les damos nombre, que han forjado nuestra patria. Muchas gracias a todas y a todos.